fobias, a la que el hombre moderno está sujeto, un número enorme. Algunos de ellos pertenecen a exóticos, por ejemplo, lepidopterofobia, miedo a las mariposas. Es difícil para los no especialistas entender cómo es posible tener miedo de estas hermosas criaturas. Existe una lógica en el origen de otros trastornos de ansiedad. Entre ellos se encuentra la talasofobia, un miedo patológico a las grandes masas de agua. Definición del término. La talasofobia es un miedo incontrolable a las grandes extensiones de agua. Las personas con esta fobia no pueden nadar en el mar, caminar sobre guijarros calientes y tomar el sol en la orilla del océano cálido. Pasear en barcas, botes, viajar en lanchas motoras no les produce placer, sino agonía. El agua grande es vista por ellos como un espacio opresivo y ominoso. En psicología y psiquiatría, esta fobia se considera no solo como un miedo a una enorme superficie de agua, sino también a bañarse, a viajar por mar. La talasofobia no debe confundirse con la bañofobia, es decir, el miedo a la profundidad. En el primer caso, se trata de extensiones de agua de gran tamaño, aunque la profundidad en ellas no supere la altura humana. Al mismo tiempo, estas dos fobias pueden desarrollarse juntas o surgir la una de la otra. Otras fobias relacionadas: hidrofobia, concepto más general de miedo al agua, a ahogarse y miedo a la humedad, a cualquier líquido. Ablutofobia, miedo a estar en el agua, y a todo lo relacionado con la natación. Miedo fóbico al mar no es solo una manifestación del instinto de conservación y el sentido común, cuando no hay deseo de nadar más allá de las boyas o estar en la orilla en el momento de una fuerte tormenta. Una persona que sufre este trastorno siente pánico ante la mera visión de una vasta extensión de agua. En niveles altos de aflicción, el paciente entrará en pánico al mirar una fotografía de un mar o un cuadro de un artista marino. Los pacientes con apeirofobia, miedo al infinito, y megalofobia, miedo a los objetos grandes, no toleran la presencia de grandes masas de agua cerca de ellos. Causas del desarrollo. Los especialistas atribuyen la aparición de cualquier fobia a un acontecimiento traumático. Los desencadenantes de la talasofobia pueden ser una experiencia personal vivida de algo peligroso o inquietante relacionado con masas de agua, la impresión de ver un suceso trágico que le ocurrió a otra persona, información aterradora vista en la televisión o las redes sociales, noticias, películas que muestran ataques de tiburones o tsunamis, fobia impuesta en la infancia por familiares inadecuados. La abuela decía, factor hereditario. A menudo, el paciente no puede recordar el acontecimiento que influyó en la aparición de la talasofobia. Esto se debe al hecho de que tales patologías comienzan a desarrollarse en la primera infancia, y no se manifiestan plenamente hasta la edad adulta. La fobia la padecen más a menudo personas impresionables, propensas a medírselo todo. Los padres que sufren un aumento de la ansiedad en relación con los hijos, ponen en ellos un terreno fértil para el desarrollo de miedos obsesivos. Predisponen a la talasofobia diversas patologías mentales, que exteriormente no están asociadas a esta fobia. Síntomas. En los casos leves, el talasófobo simplemente intenta evitar situaciones que le provoquen una reacción negativa a las masas de agua. En los casos graves, comienza un ataque de pánico, que puede manifestarse como taquicardia, hiperventilación, sensación de asfixia, temblores y sudoración, náuseas y mareos. Por sí mismas, estas manifestaciones no ponen en peligro la vida. El mayor peligro lo aportan las dolencias físicas, que van acompañadas de una sensación de fatalidad inminente, deseo de esconderse, irritación y agresividad. Diferencias entre niños y adolescentes en la edad infantil. La talasofobia es más difícil de reconocer, ya que los padres atribuyen el miedo al capricho infantil habitual. El niño llora, se suelta de sus manos, huye del lugar que le da miedo. Si los adultos obligan al niño a zambullirse en el mar, la fobia aumenta y puede tener consecuencias trágicas. En la edad adulta, las rarezas de comportamiento son más fáciles de notar. Un adulto normal no se caracteriza por una reacción de pánico al mar, aunque no sepa nadar. Una reacción inadecuada al tema de la fobia será percibida por los seres queridos y por el propio paciente. Diagnóstico. El diagnóstico de la talasofobia solo puede realizarlo un especialista. Se hablará de estado fóbico cuando el miedo es desproporcionado con respecto a la amenaza real. Los síntomas duran más de 6 meses. No existen otras patologías psiquiátricas que puedan explicar el pánico. La base del diagnóstico es la incapacidad del paciente para controlar su comportamiento,
y sus sentimientos ante un objeto o situación. Ejemplos entre personajes famosos. Hay información en fuentes abiertas de Internet de que la cantante Natasha Koroleva, Cristina Orbacaite y Valdis Pelch sufren miedos que se acercan a los síntomas de la talasofobia. Estos famosos han tenido malas experiencias en el pasado relacionadas con grandes masas de agua. Muchas representantes extranjeras del mundo del espectáculo tienen miedo al mar: Natalie Wood, Winona Ryder, Michelle Pfeiffer, Carmen Electra, Rihanna. Es increíble, pero la capacidad de realizar acrobacias complejas sin un doble no le quitó a Jackie Chan el miedo al mar. Al actor no solo le asusta el océano, sino también una piscina normal y corriente. ¿Cómo superar este miedo uno mismo? Hacer frente a la talasofobia de forma independiente, sin la ayuda de un psicoterapeuta o psicólogo, es difícil. En la primera etapa es necesario darse cuenta de la existencia del problema. Para ello, es necesario correlacionar sus temores con la amenaza real. Si una persona está en la orilla del mar y empieza una tormenta, siente un gran deseo de huir y esconderse. Es normal. Durante un crucero en un barco de vapor no hay ningún deseo de saltar a mar abierto para nadar. Es un instinto de autoconservación. Pero cuando el mero pensamiento de acercarse a la playa o a una imagen de un paisaje marino provoca malestar a nivel físico, se trata de patología. No hay peligro inmediato, pero hay miedo. Deshacerse de la fobia puede ayudar a las siguientes técnicas. Cuando se acerca el pánico, respirar lenta y uniformemente para detener la hiperventilación. La exhalación lenta ayuda a aliviar la ansiedad creciente. Oblíguese a estar en el momento presente, a observar conscientemente lo que ocurre a su alrededor. La gente camina tranquilamente por la orilla del mar, nadando. No tienen miedo de nada. Tienes que pensar por qué tienes miedo. Reorientar tu atención te ayudará a reducir la tensión. Si estás de pie cerca de una masa de agua, empieza a mirar tus zapatos, la gente a tu alrededor. Céntrate en los objetos que te rodean. Estas técnicas pueden ser una solución temporal para no hacer algo estúpido en un momento de pánico, y acercar al paciente a la recuperación. Cuando llamar a un profesional. Si la fobia persiste tras las medidas tomadas por su cuenta, debe buscar la ayuda de un psicoterapeuta competente. En el caso de los niños, es necesario ponerse en contacto con un especialista en cuanto se sospeche la existencia de talasofobia. Cuando una persona no reconoce por sí misma lo inadecuado de sus miedos, una persona cercana puede recurrir a un especialista en busca de asesoramiento y orientación. En la práctica psicoterapéutica, la terapia cognitivo-conductual da buenos resultados. En las sesiones con un especialista, el talasmofóbico empieza a darse cuenta de lo infundado de sus temores. Poco a poco desaparecen los pensamientos ansiosos sobre el océano y los síntomas físicos. Otro tipo de tratamiento productivo es la terapia de exposición, en la que se da al paciente la oportunidad de experimentar un contacto estrecho con el objeto del miedo, o su imitación, bajo la supervisión de un psicoterapeuta. El objetivo de la sesión es reunir pruebas convincentes para el talasófobo de que la amenaza es infundada. La hipnoterapia es un método radical para cambiar actitudes a nivel subconsciente. Junto con la psicoterapia, se prescriben medicamentos para reducir los síntomas de ansiedad y miedo. Un método interesante de tratamiento de la talasofobia es la terapia de sonido. A muchos pacientes se les ha ayudado a deshacerse del miedo al mar con los sonidos que emiten los delfines sobre el fondo de música de relajación. Prevención del desarrollo o la exacerbación. Todo lo desconocido y no reconocido suele asustar a las personas emocionalmente inestables. Por lo tanto, un medio importante para prevenir las fobias es reforzar la psique, la educación y la experiencia. El autoanálisis y las habilidades de autocontrol ayudarán a evitar las exacerbaciones de las fobias. A veces los expertos recomiendan que los pacientes visiten regularmente la piscina para consolidar el resultado. La observación rutinaria de personas nadando, que no se sienten amenazadas por nada, aguas claras y tranquilas, desempeñará un papel importante en la prevención del desarrollo de la talasofobia. Consecuencias y pronóstico. Cualquier fobia complica mucho la vida, limita las oportunidades, estrecha el círculo de comunicación. Una persona con miedo hiperbolizado al mar resulta ridícula a los ojos de los demás. Debido al estrés resultante, una persona puede perder la orientación en el espacio, hacerse daño a sí misma y a los demás e incluso perder el conocimiento. El pronóstico depende de las causas de la fobia, de la gravedad de la patología, de la psique del individuo. Conclusión. Muchas personas que padecen talasofobia llevan una vida normal. Puede que ni siquiera sean conscientes de la patología adquirida hasta que se encuentran de cerca con el objeto del miedo. Huir del problema no es aconsejable. Es necesario reconocer la presencia de la fobia, encontrar su causa raíz y empezar a trabajar sobre el miedo. Cuanto antes se inicie el tratamiento,
más rápido será el proceso de recuperación. ¿Te ha resultado útil el artículo? Puntúalo 0,5. Número de valoraciones.